Bien, jóvenes, buenos días. ¿Se me escucha bien? Sí, Sí, profesor. excelente. Bueno, ya son las 8. Vamos a empezar pues con la clase. Vamos a... Esta parte que nos quedamos la clase pasada, ¿no? ¿Se acuerda? Entonces vamos a hablar de los diuréticos, ¿no? Rápidamente, un ratito. Ya, ahora sí, para que sea más rápida la cosa. Bien, los diuréticos son fármacos, moléculas que, ¿cuál es su función? Su función es aumentar la excreción renal de agua y electrolitos. Eh, Aquellos que simplemente eliminan sodio, que es el electrolito principal, se le denominan natriuréticos. Y hay algunos que eliminan agua y electrolitos sin que actúen sobre las bombas transportadoras, también son los denominados diuréticos osmóticos. Y consecuencia de esta acción de esta molécula sobre la función renal, lo que va a provocar es disminución de la recaptación de electrolitos y de agua. Y eso va a hacer pues que se elimine esto por la orina y aumenta el volumen urinario. Eh, Hay que tener en cuenta si, como es vamos a mejor avanzar acá. Como vemos aquí, este es pues, ¿no? El glomérulo va a recibir lo que se filtra en la cápsula de Bowman. En la cápsula de Bowman hay una presión altamente positiva en la cápsula de Bowman que es originada por la apertura, la dilatación de la arteria renal aferente y una disminución en el diámetro de la arteria renal eferente. Entonces eso va a generar una presión, una alta presión y una ultrafiltración. Eso va a originar pues que todas las sustancias, menos las proteínas y los cuerpoformes, pasen al líquido tubular. Luego, pues, sabemos que todo eso tiene que reabsorberse, todo lo necesario y lo no necesario se excreta y luego a través de los túbulos se empiezan a reabsorber. Hay diferentes mecanismos que van a reabsorber el sodio, el potasio, la glucosa, los aminoácidos, por difusión facilitada por medio de transportadores. Y luego también, pues bueno, las otras moléculas que son liposolubles van a difundir a través de la membrana a favor de la gradiente de concentración. No, lo que le decía es que si a este nivel se produce el bloqueo o en los sitios proximales se bloquea la reabsorción del sodio, luego, en esta zona va a haber un mecanismo compensatorio. No se olviden que el sodio tiene una alta regulación. Tenemos receptores de ósmosis, tenemos de tal manera, es tan importante el sodio en nuestra vida
que tenemos, ya lo dije en la clase pasada, ¿no? Tenemos un centro de la sal, ¿no? Cuando disminuye la ósmosis, pues lo que se hace es aumentar la secreción de aldosterona, síntesis de aldosterona, de tal manera pues que se reabsorba sodio a nivel de los túbulos, a este nivel, ¿no? De los túbulos colectores. A este nivel es donde, cuando ya pasó todo esto, aquí es donde se aumenta la reabsorción de sodio. Aquí vemos en esta tabla, importantísimo cómo todo lo que se filtra, la resolución es muy, muy alta, ¿no? El sodio, el 99,4% se reabsorbe, los cloruros de forma que lo acompaña, el bicarbonato que está involucrado en el control del pH sanguíneo, pues bueno, eso sí se absorbe completamente. La urea sí, solamente cerca del 50%, la glucosa que es necesaria para nuestro organismo también se absorbe el 100%. El agua, el 99,4%, imagínense, 180 litros se filtran en el día, los filtra el riñón y reabsorbe 179 litros aproximadamente, ¿no? Excretando un promedio de 1 litro aproximadamente. Y miren, el 99,4% es reabsorbido. El iodo hidrógeno, ese sí es variable. Y el potasio también se absorbe casi el 100%, casi, ¿no? Entonces vean ustedes, todo esto involucra un gran trabajo de las células globulares, ¿no? Porque para hacer todo esto se necesita consumo de energía. Simplemente para que lo tengan en cuenta cuán importante es el flujo sanguíneo renal. De tal manera que una alteración en el flujo sanguíneo renal va a provocar pues que trabajen en hipoxia y eso va a producir la vía anaeróbica para la generación de ATP, y sabemos que eso es ineficiente para la función que necesita el riñón y eso genera daño renal con daño de las células epiteliales donde están todo el sistema encargado de la recaptación. Ya, eso quiero que lo tengan en cuenta. Aquí en este gráfico ya vemos un poquito diferente, vemos igual el glomérulo y vemos los sitios en donde actúan las drogas involucradas en la modificación del flujo este, renal, ¿no? Vemos la acetazolamida, que se encarga de recaptar el bicarbonato, es bloqueado a este nivel, nódulo contorneado proximal, y luego aquí en el asa de Henle, la rama ascendente del asa de Henle es donde los agentes que las drogas de asa que le denominan bloquean este soporte y vemos, miren, que movilizan una gran cantidad de iones. Por eso que los que trabajan, los diuréticos de asa, tienen una acción diurética mucho mayor, por ejemplo, que las tiacidas, ¿no? Que aquí, que a este nivel. Al nivel de 4 del tubo contorneado distal actúan los tiacídicos y vemos pues que el impedimento de captación de dos iones es menor que este, ¿no? Como vamos a ver más atrás, más después. Luego en los túbulos colectores tenemos que la aldosterona, que pues, cuya acción es preocuparse porque no se elimine mucho sodio y lo recapta y también se preocupa de que no se reabsorba mucho potasio, por eso que lo elimina. Entonces el sodio se encarga, actúa a este nivel y hace también, y si lo inhibimos la aldosterona, vamos a inhibir pues esta reabsorción de sodio a este nivel, el de los túbulos colectores. Y bueno, tenemos la hormona antidiurética que no está dentro de los fármacos fármacos diuréticos, pero también es importante para la reabsorción de agua. No se olviden de que aquí en esta parte está totalmente hiperosmolar, ¿no? Eso no está tan separado, tan más cerquita. Esta zona es total y completamente hiperosmolar. La antidiurética evita la diuresis. Lo que hace esta hormona es promover la formación de canales de agua, de poros de agua,
y ese proceso concentra la orina. Por eso es que solamente se elimina aproximadamente 1 litro de agua. Al aperturarse estos canales, al formarse estos canales, lo que va a hacer es el agua va a ir del líquido peritubular, va a ir hacia la zona que es hiperosmolar. Aquí es una zona rica en iones. De tal manera es que va a arrasar el agua y también se habla de unos mecanismos de transporte, está involucrado también este tipo de transporte, porque pequeñas moléculas como la urea es arrastrada digamos, entre comillas, la cascada de agua que atraviesa estos poros, ¿no? Entonces, eso hace que se concentre la orina y solamente se elimine una pequeña cantidad. De los 180 litros de agua que ha sido filtrado, solamente, como le decía, aproximadamente 1 litro, puede ser más, dependiendo de la ingesta de agua posterior a lo normal. Entonces, puede ser de que haya una mayor excreción de agua. Pero aquí es donde lo concentra. En situaciones en donde se inhibe la antidiurética, la ADH, eso lo que va a originar es que se elimine más agua, pero acá se elimina solamente agua, no se elimina electrolitos, ¿no? Eso es lo que ocurre cuando con el alcohol, ¿no? El alcohol inhibe la hormona antidiurética, por eso que las personas que están tomando y de repente quieren ir al baño cada rato, ¿no? Entonces y por eso que al día siguiente, dentro de la resaca, la persona está deshidratada, porque como se ha bloqueado la antidiurética, se ha eliminado más agua, ¿no? ¿no? Y eso genera pues que la persona se sienta mal. Ya, ok. Entonces, dentro de los diuréticos, estamos hablando de los tiacídicos, el primer grupo de diuréticos, ¿ok? Y tenemos aquí la hidroclorotiazida. En Estados Unidos hay más clortalidona y también hay hidroclorotiazida, también idapamida. Pero en nuestro mercado, aquí, la hidroclorotiazida es el diurético predominante. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Hay dos mecanismos de acción de los tiacídicos o drogas similares a la tiacida. Tenemos la hidroclorotiazida. Tenemos como diurético. Como diurético, las dosis para administrar estamos hablando de 50 para arriba, 100, 150, como diurético, ¿no? Entonces, bloquea el simporte o el cotransporte sodio-cloro en los túbulos contorneados distales y eso al no ingresar sodio ni ingresar cloro se eliminan por la orina y eso jala agua, ¿no? Pero como antihipertensivo tiene otra acción. Yo estoy hablando de la hidroclorotiazida, ¿no? Y también la clortalidona, no como diurético en general. Entonces, su mecanismo no está esclarecido totalmente, pero se dice que actúa abriendo canales de calcio activados por calcio o sensibles al calcio. Esto, usted sabe, si se aperturan los canales de potasio, se pierde carga positiva y eso hace que el potencial de membrana se haga se haga, perdón, más negativo. Eso se llama hiperpolarización. Y si hiperpolariza, entonces la descarga que viene no va a modificar el umbral de tal manera de que se abran los canales de calcio voltaje dependiente y al no ingresar calcio a voltaje dependiente no se va a activar la actinamiosina y no se va a contraer el vaso, por ende se produce la relajación. Vean ustedes, este mecanismo antihipertensivo es diferente al mecanismo por diuresis. Una característica más, la diuresis se produce rápidamente, casi, por así decirlo, instantáneamente. En cambio, el efecto antihipertensivo producido por el hidroclorotiazida tiene un tipo de latencia largo. Se habla de más o menos 4 a 5 semanas. De 4 a 5 semanas se va a encontrar la respuesta óptima. ¿Ok? No es inmediata. El efecto, por eso que no es una actividad diurética. La actividad diurética es casi instantánea, ¿no? Toman ustedes un diurético y a la hora ya están yendo al baño en caso ¿no? de acumulación de líquido. Aquí vemos el ejemplo de la hidroclorotiazida. Este es un canal de potasio. Bueno, aquí están representados los dos, ¿no? El sensor de voltaje y también el sensor de calcio. Entonces, cuando el calcio se une a su sitio de unión, a su receptor, lo que va a hacer es modificar la conformación. No se olviden, cuando
una sustancia, una molécula se une a una estructura proteica, le va a cambiar su conformación. ¿Por qué? Porque este calcio tiene energía. Acá tiene estos enlaces. Esa energía va a modificar la energía. No se olviden que esto es todo todos son proteínas. Si se modifica un aminoácido, este aminoácido, la conformación, ¿no? Si modifica la posición de un aminoácido por acción de la energía, este aminoácido va a modificar otro aminoácido y otro, como una cascada. Y a las finales se modifica todo esto y eso es lo que origina, pues, que se aperture el poro, ¿no? Se aperture, ¿no? La puerta del poro y eso hace que el potasio salga. Quiero que tengan bien claro, una proteína, una molécula se activa por un cambio conformacional. Y ese cambio conformacional, ¿por qué se produce? Porque alguna molécula se le ha acercado y le ha transferido energía. Esa energía es el que produce modificación en su forma, en su reordenamiento aminoácidico, y eso conduce, si es una enzima, a que el sitio activo quede expuesto. Si es un canal, a que él o los aminoácidos que estaban bloqueando el poro se muevan por el cambio conformacional, como en este caso, y eso origina pues que se forme una luz por el cual el ion de potasio viaja constantemente, forma libremente. Y vean ustedes el movimiento de iones. En este ejemplo, para que vean cómo es la cinética a nivel molecular, ¿no? En un segundo, miren ustedes, este se está desplazando uno por uno y con pérdida de moléculas de agua, se mueven 10 a las 8 iones. 100 millones de iones, 100 millones de iones se mueven en un segundo. Muy bien, o sea, simplemente para que tengan ustedes una idea relacionada con farmacología 1, cómo es la cinética a nivel molecular. No es lo que estamos acostumbrados a ver, ¿no? La velocidad del sonido, los últimos que hablan de los jets ultrasónicos, que viajan a 5 o 6 velocidades de sonido, pero acá estamos hablando, imagínense la velocidad tremenda. Eso quiero que se tengan grabado cuando piensen en mecanismos de acción. ¿Cómo actúa? ¿Cómo actúa la nucleotiazida o este grupo de tiazídicos? Actúa inhibiendo, como le dije, ese importe sodio claro. Entonces, como ven ustedes aquí, ¿quién le da la energía a este sistema? La energía de este sistema, este es un transportador indirecto, lo da la bomba sodio-potasio ATP dependiente. Vean ustedes que aquí se consume ATP. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Mantiene la concentración de sodio en niveles bien bajos, de tal manera que siempre va a haber una gradiente de la parte extracelular a la parte intracelular, y siempre va a entrar el sodio. Si esto se bloqueara, esto va a llegar a un momento que se equipare y ya no va a entrar sodio, que no es el caso del diurético, por supuesto, ¿no? El diurético bloquea ese importe. No, simplemente para que lo tengan claro, ¿no? Entonces, aquí, ¿quién da la energía? La bomba sodio-potasio dependiente. ¿Que se necesita energía para este importe? Por supuesto. No es que este importe necesite energía, lo que pasa es que la energía lo necesita la diferencia de la concentración, la gradiente de concentración. Y los efectos adversos, como todo diurético, es deshidratación, hipovolemia, hiponatremia, hipopotasemia. En el caso de la hidroclorotiazida, hipertrigliceridemia, intolerancia a la glucosa en concentraciones como diurético. Acá estoy hablando como diurético, no estoy hablando como antihipertensivo. Como diurético puede producir hiperglicemia. Intolerancia a la glucosa quiere decir de que puede incrementar los niveles de glucosa plasmática, dislipidemia puede ser directamente o por su acción de intolerancia a la glucosa, ¿no? Hiperuricemia, hipercalcemia. Puede producir impotencia,
Por eso que a la gente joven no se lo recomienda, en las personas mayores sí no hay problema, y también puede ser activación neurohumoral. Está contraindicado en la hiperuricemia, su única contraindicación. Los otros son precauciones, ¿no? Hay que tener precauciones en el paciente diabético, hay que tener precauciones en el paciente con hipertrigliceridemia y con hipercolesterolemia, son precauciones. Diferencia, contraindicación, que significa nunca debe usarse con, usarse con cuidado, ¿ya? Precauciones es eso, usarse con cuidado. Los de ASA tenemos la furosemida, que es el principal, y su mecanismo de acción es inhibe el simporte, ¿no? Sodio, potasio, 2 cloro. O sea, aquí bloquea el movimiento de 4 iones, por eso es que es un diurético mucho más potente, ¿no? Aquí vemos, igual, quien mantiene el sodio bien bajo la voz. O sea, es el mecanismo universal en el caso de diuresis, ¿no? En el sodio, y, y el sodio pasa y activa este desimporte, y vemos pues que hay más cantidad de iones quedan. Al quedarse más cantidades de iones y cada ion retiene su agua y la diuresis es mucho mayor. Sus efectos adversos, que tener mucho cuidado con la ototoxicidad y el resto, ¿no? Hiponatremia, deshidratación, hipovolemia, también produce hipercolesterolemia, hipertiroidemia, hipopotasemia, porque el efecto compensador de la aldosterona, que para recaptar el sodio que está por ese sitio, va a intercambiarlo con potasio, y eso origina pérdida de potasio. También hipoglucemia, intolerancia a la glucosa, hipercalemia y hipotensión. Contraindicado el litiasis renal. Tenemos luego, sabiendo de que personas que necesitan utilización de estos diuréticos, que cómo se compensa, cómo se evita la pérdida de potasio, que es un problema, pues, ¿no? Usted sabe que una hipopotasemia conduce a alteración de la conducción cardíaca y por ende puede producir paro cardíaco. Ojo, no solamente la hipocalemia, sino también la hipercalemia. Mucho cuidado, la cloracetazolidina, no sé si habrán buscado, una persona que tuvo demasiado consumo de potasio generó un paro cardíaco. Lo sacaron, pero quedó en estado de coma, ¿no? Entonces aquí tenemos la amilorida, la espionolactona y el triamtireno. De los tres, el que tiene mayor efectos adversos es la espionolactona, ¿no? Bueno, en todos puede producir hiperpotasemia. Si son errores de potasio y no hay un buen control, pues va a incrementar el potasio y sabemos que eso es problemático. La espionolactona es la que por su característica, por tener el núcleo, ¿cómo es? Tetrahidro, ya me dihidrofenantreno, así es, ¿no? Dihidrofenantreno, tiene una estructura similar a las hormonas y genera ginecomastia y alteraciones menstruales en las mujeres. En el hombre la ginecomastia y en la mujer alteraciones menstruales. Está indicado en los tratamientos antihipertensivos que utilizan YECA o ARA. ¿Por qué? Porque estos son ahorradores de potasio o LAINE, ¿no? Porque la AINE también puede generar hiperpotasemia. Y también en la insuficiencia renal. Aquí vemos eh, cómo es que la miolida y el triantirene bloquean estos canales de sodio endoteliales, ¿no? Estos canales son provocados y promovidos por la aldosterona, al igual que la formación, la síntesis de las bombas de sodio ATPase dependiente. Entonces, si yo bloqueo la aldosterona, inhibo la formación de estos canales, ¿no? Simplemente bloqueo, no se forman más canales en el sodio epitelial, ¿no? Pero la amilorida y el triamtirene sí van a bloquear, se unen a estos canales y lo bloquean. De tal manera que estamos hablando de los túbulos distales, ya la última parte, ¿no? Ya túbulos colectores, la parte más lejos. A partir de ahí ya no hay mecanismos reguladores y se elimina el sodio, ¿no? Y se evita el intercambio, el intercambio.
Aquí, para que vean ustedes, lo tengo el perfil de los adversos de los diuréticos. Ya dijimos rápidamente, puede ser reabsorción de urea por la disminución por aumento de la excreción de líquido, pues ya, hipocloremia, eso para que ustedes lo revisen, lo tengan en la mano porque tenemos que seguir avanzando. Ok, vamos ahorita continuando de la siguiente clase. Vamos a ver. Vamos a continuar con las enfermedades isquémicas cardíacas. ¿Ok? Vemos el corazón. El corazón es uno de los órganos, ¿qué le puedo decir? Más, el término sería más cumplidores, por así decirlo, es el más sacrificado, porque funciona todos los días, horas y minutos hasta que se para, ¿no? Y se acabó, nosotros fallecemos, ¿no? Entonces es un órgano, eh, no es perfecto, porque no es una eficiencia al 100%, pero tiene músculos que se contraen, todo un sistema de contracción. Por ende, tiene que ser bien irrigado, ¿no? Vemos que aquí vemos las coronarias que están encargadas de transportar la sangre a través de todos estos tejidos y proveer pues de oxígenos y de nutrientes para que la contracción muscular, eso sí, la contracción muscular sea eficiente, ¿no? Y la función como órgano sea también la adecuada y pues tengamos una vida saludable. Muy bien. Igual acá también, pues nosotros en la otra cara, para ver cómo es que se movilizan todos los vasos, ¿no? Los vasos coronarios. Entonces, sabemos que el corazón tiene dos ritmos, ¿no? La contracción, el sístole y el diástole. ¿En qué momento se irriga las coronarias? En el momento en donde se hace el sístole. Cuando se está el sístole, se contrae la aurícula, allí es donde se empuja la sangre por las coronarias y como los ventrículos están relajados, no están contraídos, pues circula la sangre por ellos hasta la parte más interna, ¿no? Entonces eso se llama una ventana de flujo coronario, ¿no? Entonces vemos qué factores pueden influenciar en la alteración de este flujo, ¿no? Mientras estemos nosotros bien de salud, pues ni modo, vamos a tener una buena irrigación coronaria y vamos a hacer ejercicio, podemos hacer ejercicio hasta extenuarnos, hasta estar agotados, pero no vamos a tener ningún problema sobre el corazón. El corazón no siempre va a estar trabajando en, en, ¿cómo se llama? El metabolismo aeróbico, ¿ok? Entonces, hay factores que pueden alterar esta ventana, ¿no? Por ejemplo, la taquicardia, ¿no? Si aumenta el ritmo cardíaco, entonces aumenta el tiempo en que se contrae el sístole más rápidamente y eso va a hacer que la ventana disminuya, ¿no? Si, por ejemplo, en 0,5 segundos, digamos, en un segundo se contrae la aurícula y la ventrícula, por así decirlo. Pero si esta contracción es de 0,4, ya vemos que 0,4 y 0,4 acá, aquí es donde se va a contraer el ventrículo y esta ventana disminuye, ¿no? Entonces vemos aquí el acortamiento de la diástole también, ¿no? También el aumento de la presión diastólica ventricular. O sea, esto tiene una presión interna del ventrículo. Si esta presión se ve aumentada, también va a disminuir
el flujo coronario y también la aorta, ¿no? También la aorta es importante porque si disminuye, por ejemplo, en caso de hipovolemia, sepsis, no, perdón, en caso de sepsis, en caso de vasodilatación, entonces la presión aórtica disminuye, entonces el flujo sanguíneo coronario no va a ser óptimo, ¿no? Como que la sangre se va a ir por acá y ya no va a haber suficiente sangre o la cantidad adecuada de sangre que vaya por la coronaria. Entonces es importante mantener esta función óptima, ¿no? Entonces, la sangre, le dije la clase pasada, la sangre se redistribuye. No es que tenga solamente tengamos vasodilatadores, no, también hay vasoconstrictores, que es natural. Es natural que tengamos vasoconstrictores porque necesitamos redistribuir la sangre. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la vasoconstricción periférica en la piel? Cuando estamos expuestos al frío, entonces el organismo trata de evitar la pérdida de calor y la mejor manera es restringir el paso de sangre por los vasos de la piel, donde está el intercambio con el medio ambiente. Entonces, al reducir el paso de sangre por esos vasos, pues la sangre va a ir a la parte interna, central, donde la temperatura es la adecuada. Entonces, tienen que haber vasoconstrictores, ¿ok? Y cuando igual estamos sentados y nos paramos, rápidamente tiene que activarse vasoconstricción en las arterias de los vasos inferiores para que la sangre vaya a la parte superior, ¿no? Al cerebro. Entonces, si eso se dificulta, que ocurre en las personas mayores fisiológicamente está disminuido, ese feedback, esa retroalimentación, la persona mayor cuando está sentada y se levanta súbitamente siente un mareo, ¿no? O a nosotros mismos, cuando estamos de repente demasiado rápido nos sentamos, nos paramos, o bueno, ustedes son jóvenes, no creo, ¿no? Tienen un sistema de alimentación óptimo, sí, pero si repentinamente están echados y se levantan, puede ser que sientan un ligero mareo. Eso significa que el mecanismo por el cual vasoconstriñe ciertos vasos para que la sangre vaya al cerebro no están funcionando adecuadamente. Por eso es que existen sistemas vasoconstrictores, ¿no? Que están mediados principalmente por el incremento del calcio intracelular y que receptores son los que están involucrados en este sistema, son los receptores que activan, que promueven la formación de IP3. Entonces, se libera IP3 y sabemos que el IP3 libera calcio de los sistemas de almacenamiento, como es el retículo sarcoendoplásmico, y sabemos que es una cascada, que el calcio liberado va a actuar sobre el mismo, ya sobre receptores de ranodina, porque el IP3 actúa sobre receptores de IP3, el retículo sarcoendoplásmico, promoviendo la salida de calcio, y el calcio mismo tiene la capacidad de unirse a receptores de ranodina, promoviendo mayor apertura de canales. Estos canales se abren y eso hace que salga más calcio, ¿se da cuenta? Y- Muy bien. Entonces vemos aquí aquellos eh, sustancias que están involucradas en la vasoconstricción. Tenemos, por ejemplo, los agonistas alfa-adrenérgicos, la vasopresina, la angiotensina 2, la enotelina, esos son, eh, por ejemplo, el péptido natriúrtico, otro ejemplo, el, el péptido natriúrtico y la dopamina, la serotonina y la prostaglandina. Pero como ven ustedes, tienen asterisco, porque dependiendo del receptor o del tipo, de prostaglandina o del receptor de dopamina o el receptor de ciclodotamina va a ser o vasoconstrictor o vaso relajado o vasodilatador. ¿Ok? Luego tenemos a los vasodilatadores, aquellos que promueven la acción, la formación de AMP cíclico, por ejemplo, la adenilato ciclasa. Y sabemos que el AMP cíclico cesa su acción por medio de la actividad de las fosfodiesterasas y también aquellos que bloquean la fosfodiesterasa
van a promover un incremento de la AMP cíclica. Y sabemos que esto vasodilata, ¿no? Tenemos los agonistas beta-adenoreceptores, las adenosinas, y luego ya dijimos los tres, dopamina, serotonina y prostaglandina. Y los que van a inhibir la fosfodiesterasa tenemos lo que ya conocemos y consumimos, la mestisantina, ¿no? Que tenemos la cafeína, la teobromina y la teofilina, que están en diferentes bebidas. También la papaverina y los nitratos y el nitroprusiato. Estos, por los métodos que están aquí, están involucrados con el GMP cíclico. Otro mecanismo que vasodilata es cualquier receptor o mecanismo que incrementa el GMP cíclico. Si incrementa el GMP cíclico, ¿quiénes son? Los nitratos, especialmente actúan sobre el GMP cíclico solubles, igual nitroprusiato, el óxido nítrico, el péptido natriurético atrial, este sí es un receptor de membrana, este se une en el péptido natriurético y va a promover la formación de GMP cíclico. Luego, bueno, acá ya estamos hablando de medicamentos, ¿no? Entonces, estos que están a partir de acá son, por ejemplo, los que inhiben los canales de calcio, las hidroxipitinas, los que promueven la apertura de canales de potasio, como el cromoquilín, pinacidil, diazóxido, el minoxidil, aquellos que bloquean receptores, y aquí la estimulación alfa promueve vasoconstricción, pues bueno, inhibiéndolo, limitamos la vasoconstricción, los antagonistas de la angiotensina, mecanismos desconocidos, la hidrolazina. La hidrolazina es un medicamento que no hay aquí, es un medicamento que, bueno, en Estados Unidos se utiliza, está indicado, medicamento de primera línea, para controlar la preeclampsia, que es un gran problema de las mujeres gestantes, ¿no? Lamentablemente aquí no lo tenemos, ¿no? Un amigo ginecólogo que estaba interesado en promover que se importe y que esté en el petitorio, pero no está. No dice que es un gran problema de salud en mujeres gestantes, especialmente los de ascendencia morena, que tienden a hacer preeclampsia. Luego, los anestésicos inhaladores también disminuyen, modifican la dilatación. Su mecanismo no es conocido, como bueno, los anestésicos locales sí, bueno, bloquean la conducción de los axones y por ende va a bloquear los receptores que generan la vasoconstricción, ¿no? Y luego otros péptidos. Aquí en este cuadro vemos un gráfico para afianzar los conceptos, los que contraen, ¿no? O sea, a la final es lo que hemos conversado, todas las moléculas, las sustancias que promueven el incremento de calcio, ¿no? Aquí despolariza, pero la despolarización que hace, apertura de los canales de calcio, voltaje dependiente, ¿no? Voltaje de calcio dependiente, el ATP también promueve el ingreso de calcio, se importa calcio, eh, todos ellos que promueven e incrementar el calcio. Y el calcio, el incremento del calcio, como vamos a ver después, promueve la contracción, ¿no? Y la contracción está dada por la unión de la actina y la miosina. Y por otro lado, la relajación está dada por drogas como por ejemplo los activadores de canales de potasio. Ya sabemos que a la apertura de los canales de calcio, potasio, hay más potasio adentro que afuera, y eso hace que salga potasio con su carga, hay una hiperpolarización, se hiperpolariza y los canales de calcio voltaje dependientes no se aperturan estos canales y por ende no incrementa calcio y no hay contracción. Luego tenemos los que, el mecanismo, pues, ¿no? De los agonistas de adenosina, agonistas, prostaglandina, etcétera, etcétera, actúa sobre unos receptores que promueven la activación de la N-ciclasa. La N-ciclasa promueve el AMP cíclico. El AMP cíclico es metabolizado por la fosfodiesterasa. Ya sabemos que si inhibimos esto, va a haber más AMP cíclico. El AMP cíclico promueve la formación de la proteína A. Y la proteína A tiene un efecto inhibidor sobre la contracción. Y por parte de la línea del GMP cíclico. Aquí tenemos, como ya les dije, el GMP cíclico
receptor de membrana y el GMP cíclico citosólico, ya sea el óxido nítrico o todos los derivados similares al óxido nítrico activan la guanina ciclasa soluble. En cambio, los péptidos natriuréticos atrial actúan sobre su receptor y también va a promover activar la guanina ciclasa de receptor y promueve la formación de GMP cíclico. Este GMP cíclico lo que va a hacer es activar, promover la formación de proteína quinasa G, y este también tiene un efecto inhibidor sobre la contracción. Aquí vamos a ver por qué ocurre eso. El calcio incrementado se une a la calmodulina. El calcio calmodulina actúa sobre una quinasa de la miosina de cadena ligera. Esta quinasa tiene un centro activador que está bloqueado, ¿no? Este centro activador igual se le une y modifica la conformación de esta quinasa. Al modificar la conformación, modifica como ya dijimos, que una enzima que tiene un sitio catalítico. Ese sitio catalítico es inhibida, como en este caso también, por un aminoácido, es un aminoácido 19, creo que es 19 serina, si no me equivoco. Entonces, este aminoácido está impidiendo que, este, que se active, ¿no? Que se active la quinasa. Entonces, esto lo activa y esta quinasa lo que hace fosforila, pues, la cadena ligera de miosina. Al fosforilarlo, promueve el entrecruzamiento, la actina-miosina, y eso es contracción. Muy bien. Por otro lado, lo que dijimos, ¿no? Óxido nítrico, etcétera, etcétera. GTP, GMP cíclico. Entonces, ¿qué hace el GMP cíclico? Acá no lo dice, pero lo que hace el GMP cíclico, y lo dice en el anterior, activa la proteína quinasa K, ¿no? K es la G, perdón, PKG. La PKG, y lo que hace la PKG activa la fosfatasa de la cadena ligera de miosina. Al activar la fosfatasa de la cadena ligera de miosina, esta fosfatasa lo que hace es escinde, lo rompe, lo corta y lo deja inactivo. La cadena ligera de miosina está inactiva y por ende no se une con la actina y no se forma el entrecruzamiento que va a provocar la contracción. La proteína A, que no está aquí, no lo veo, la proteína A lo que hace es eh, fosforilar, es una quinasa, fosforila un residuo de tirosina de este. ¿Se acuerda que le dije que tenía un sitio, hay un aminoácido que lo bloquea, y no permite que esté activo? Lo que hace la proteína quinasa, ese sitio de inactivación, lo perenniza. Al fosforilarlo, porque es una quinasa, mantiene que el centro activo lo mantiene oculto. Y si está oculto, no puede unirse al sustrato y se acabó. ¿Ok? Quedan mecanismos diferentes. Por este lado, la quinasa G activa una fosfatasa. Y por el lado por el lado de la proteína A, mantiene bloqueado, y por ende, al producir un cambio conformacional, impide, me olvidé decirlo, impide que el calcio con modulina, impide que el calcio con modulina acceda a su sitio para activarlo, ¿no? Se lo bloquea y hace que haya relajación. Muy bien, continuemos. Aquí en este gráfico simplemente para ver, ¿no? Ya las moléculas, cómo es que funciona, ¿no? La prostaglandina H2 y G2 actúan sobre receptores de prostanoide, toda esta parte eh, aumenta el calcio, ¿no? Que sigue solo IP3, GQ, aumentan calcio, ¿no?
Y aquí la diferencia de todo lo que hemos visto está en el shear stress, ¿no? No se olviden de que la sangre circula por el endotelio y le está produciendo una fricción que es natural. La sangre es como un torrente, ¿no? Le produce una fricción. Entonces, esta fricción, este shear stress, tiene un, tiene un efecto benéfico, ¿no? Un efecto benéfico. Inhibe la formación de endotelina, la liberación de endotelina, y promueve a este nivel, una cosa es calcio, eso también quería que diferencie, una cosa es calcio en el músculo liso y otra cosa es calcio en el endotelio. Cuando se incrementa el calcio en el endotelio, ya siempre hemos dicho que el calcio aumentado va a promover actividades y lo que promueve después la formación de óxido nítrico, promueve el, la activación de genes que sintetizan el péptido natriúrtico, ¿sí? Promueve la formación de prostaglandinas y también la formación del factor hiperpolarizante derivado del endotelio. Todos estos actúan sobre sus receptores y van a generar, pues, la formación del AMP cíclico, ¿se acuerdan? Y ya sabemos, el AMP cíclico, ya sabemos esto, cómo produce la relajación. Y, por supuesto, este factor hiperpolarizante derivado del endotelio, que va a promover la hiperpolarización, salida de potasio, y por ende impide la entrada de calcio. Y por hecho, la apertura de calcio, voltaje dependiente. Muy bien. ¿Cuáles son los determinantes del requerimiento de oxígeno mío? Aquí tenemos la demanda y el aprovisionamiento de oxígeno. ¿Quiénes son los determinantes de la demanda de oxígeno? Pues bueno, ya sabemos, todo trabajo necesita nutrientes o, digamos, sí, nutrientes, ¿no? O eh, energía, la energía lo da el ATP. Entonces, el ritmo cardíaco, cuando mayor latidos hay, mayor trabajo del corazón, mayor necesidad de ATPs y mayor consumo de oxígeno. La contractibilidad ventricular, cuando con mayor fuerza se contrae el ventrículo, mayor trabajo y mayor necesidad de oxígeno. La tensión de la pared miocárdica. Si hay un aumento de la precarga, quiere decir que ingresa mayor cantidad de líquido, entonces el corazón se está sobrecargado y aumenta la tensión. Ahí está pared y mayor trabajo. La poscarga, si hay una mayor resistencia periférica, va a necesitar mayor fuerza del corazón para expulsar la sangre. Esa es una mayor tensión de pared miocárdica y por ende mayor consumo de oxígeno y mayor consumo de ATP y mayor necesidad de oxígeno y grosor de la pared. Mientras, estamos hablando ya de patología, ¿no? Mientras más grande es, mientras mayor cantidad de células hay en la pared miocárdica, mayor consumo de oxígeno, ¿no? Mayor necesidad de energía, mayor consumo de oxígeno y mayor demanda. Y factores metabólicos, por ejemplo, el hipertiroidismo, ¿no? Eso va a generar un aumento de la actividad metabólica y por ende un mayor requerimiento de oxígeno. Igual, ¿no? Igual en los ejercicios, ¿no? El ejercicio va a generar mayor demanda de oxígeno durante el momento en que hacemos el ejercicio. ¿Y cuáles son los determinantes del provisionamiento de oxígeno al miocardio? El flujo sanguíneo. ¿Quién transporta el oxígeno? El flujo sanguíneo. Pero el flujo sanguíneo está, este, ¿cómo le puedo decir? Se ve alterado por la presión, ¿no? Si hay una mayor presión, hay una mayor energía para mover la sangre, pues bueno, va a disminuir el flujo sanguíneo. O sea, estamos hablando a nivel de todos los tejidos, ¿no? Pero a nivel cardíaco igualito, ¿no? Mayor presión de flujo, menor aprovisionamiento de oxígeno. Igual, incremento de resistencia va a disminuir el paso de la sangre por los tejidos coronarios y por ende va a disminuir, ¿no? Y también no solo el contenido de oxígeno en la sangre, que una buena cantidad adecuada y normal
hemoglobina y también la liberación. No es que sea suficiente que esté unido la hemoglobina con el oxígeno, si también, no, también es necesario que lo libere. Sabemos que normalmente se dice que el 70% aproximadamente del oxígeno de la hemoglobina no se libera, solamente el 30% se libera. El resto está ahí, ¿no? Como una reserva. Pero cualquier problema de pH sanguíneo, cualquier alteración metabólica puede hacer que ese porcentaje de, de oxígeno que se libera disminuye. Y eso puede generar una disminución del aprovisionamiento de oxígeno al corazón. Y eso genera problemas. Puede generar problemas. Aquí, en este gráfico, vemos simplemente para ver qué ocurre cuando produce este desbalance, ¿no? Disminuye la producción de oxígeno, disminuye el ATP y el pH, aumenta la oxidación de glucosa, aumenta el exceso de calcio para querer compensar y aumenta el sodio. Todos estos mecanismos para compensar, ¿no? Y entonces hay de generar el problema, disfunción sistólica, disfunción diastólica, activación simpática para compensar, inestabilidad eléctrica, disfunción arteriolar y edema miocárdico, ¿no? Y eso puede generar una isquemia general, ¿no? En este gráfico, simplemente para ver cuán importante es el óxido nítrico, ya hemos visto que el óxido nítrico no solamente disminuye la contractibilidad, sino también disminuye la aireación plaquetaria. Normalmente, el óxido nítrico evita que las plaquetas se unan. Por ningún mecanismo que no sea provocada por ruptura del endotelio, se permite que se junten. ¿Por qué? Pues las plaquetas tienen, pues, perdón, el óxido nítrico tiene actividad antiagregante plaquetaria, que es natural, ¿no? Así también como ciertas prostaciclinas. ¿Ok? Entonces, eso no, simplemente para ver eso. ¿Cuáles son los factores de riesgo para que se desarrolle la enfermedad cardiaca coronaria? Bueno, el fumar. Fumar cigarrillos sabemos que es una de las peores cosas para el corazón. Lo que se tiene que hacer es que deje de fumar. Y bueno, pues si no puede dejar de fumar, bueno, si tiene que dejar de fumar, pues hay que darle ahí mecanismos y métodos o técnicas para que deje de fumar. El sexo, hay un problema. El hombre tiene entre 3 a 4 veces mayor probabilidad de tener problemas cardíacos que la mujer, ¿no? Eso no se puede hacer nada, ¿no? Lamentablemente no se puede hacer nada. Y las mujeres ya llegan a la menopausia y con menopausia, conforme avancen los años, se va a equiparar el riesgo, ¿no? Se habla de 60, 65 años, ya se equipara el riesgo y aparentemente mayor edad, la mujer hay un mayor riesgo que el hombre con respecto a la edad de desarrollar problemas coronarios. La historia familiar es importante saber cuál es la historia familiar para tomar las medidas necesarias, ¿no? Y si tenemos antecedentes de que tíos, tías, abuelito, abuelita, un familiar o primo ha muerto joven, 40, 45 años, ¿no? De un problema cardíaco, pues eso tiene que ponernos en aviso a nosotros para modificar nuestro estilo de vida. De tal manera, por ejemplo, dice acá, ¿no? No hay terapia que intervenga sobre esto, pero sí cambios del estilo de vida. Un estilo de vida más saludable, bajar de peso, disminuir el consumo de lípido, controlarnos la presión, controlar todos nuestros signos de este tipo, vamos a limitar, disminuir que se aparezcan estos problemas, ¿no? De repente puede ser tan, eh, tan agresivo esto que al final, por más que hagas eso, pues te puede producir un problema cardíaco. Pero bueno,
Al menos hay que intentarlo. La dislipidemia, definitivamente, la dislipidemia genera formación de ateromas y uno de los grandes problemas de las enfermedades coronarias es la arteriosclerosis. Entonces lo que se tiene que hacer es modificar la dieta. Ah, no, se me pasó, ahorita regresamos a la menopausia. Entonces, modificar la dieta y consumir agentes que disminuyen el lípido. Principalmente, si tu problema es colesterol, pues los inhibidores de la hidroximetilglutamina enzima reductasa, ¿no? Las estatinas. Y si es triglicéridos, pues hay otros medicamentos para los triglicéridos, ¿no? Como triglicéridos, tenemos genfirosilo, por ejemplo, ¿no? El estado postmenopáusico. Ya les dije anteriormente que conforme aparece la menopausia, hay un incremento no hay incremento del riesgo, por supuesto, porque en la mujer el riesgo está disminuido antes de la menopausia, y hay un incremento de ese riesgo hasta que se equipara con el hombre en aproximadamente 60 a 65 años, y después como que se incrementa el riesgo. No tanto como el riesgo de hombre y sobre mujer premenopáusica. Porque, hay una terapia de reemplazo hormonal, pero lamentablemente hace mucho tiempo era una alternativa. Pero ya veremos después, en el momento que le corresponda, esta alternativa se ve sorprendida por un incremento de cáncer, ¿no? Cáncer a nivel de mamas, que hace que no sea lo que se deseaba, ¿no? Como ponerlo aquí, ¿no? Terapia de reemplazo hormonal en muchos pacientes, ¿no? Esta diapositiva es muy importante, es un libro muy interesante, pero en ese momento todavía no había aparecido este estudio que ha cuestionado, es más, cuestionado muy marcadamente el uso de la terapia del reemplazo hormonal para tratar de revertir el incremento del riesgo coronario en las mujeres posmenopáusicas. La hipertensión, ya sabemos, ya le dije anteriormente, el incremento de la presión, todo eso va a aumentar no solamente la disminución de la irrigación de la coronaria, sino va a aumentar el trabajo del corazón y por ende la necesidad de oxígeno, y eso es problemático. Entonces, en este caso, si la persona es hipertensa, pues definitivamente medicación antihipertensiva, y dentro de esos medicamentos antihipertensivos tenemos los beta bloqueadores, ¿no? Y aquí sí, eh, eh, sería, bueno, en realidad se le está administrando como disminución del ritmo cardíaco, pero también sabemos que los beta bloqueantes tienen actividad antihipertensiva, ¿ok? Y diabetes mellitus, en estos pacientes con enfermedad cardíaca coronaria, pues hay que ser muy agresivos en el control de la diabetes, ¿no? Hiperhomocisteinemia, sí, se ha encontrado de que eh, se incrementa bueno, la hiperhomocisteinemia activa mecanismos formadores de sustancias reactivas de oxígeno, ¿no? Se ha encontrado de que es un gran problema. Se ha encontrado que en pacientes donde falta folato, pacientes donde su dieta carente de vitaminas B6, B12, hay un incremento del riesgo coronario. Entonces, aquí sí se puede dar, pues, ¿no? Suplementos dietéticos diarios de complejo B, donde están todos estos tres y algo más, que sí, para mí, bueno, no por ustedes que son jóvenes, ¿no? Pero personas mayores, sí, es interesante el uso. Ya sabemos que la vitamina de complejo B son vitaminas hidrosolubles que no se acumulan, de tal manera que lo que no utilizas lo eliminas por la orina. Así que no es un factor de riesgo el consumo de estos, y sería recomendable a personas mayores que consuman este complejo B, ¿no? Y la inflamación, ¿no? La inflamación es un problema, no para todos, pero hay personas sensibles que el proceso inflamatorio puede generar apariciones de problemas de este tipo, ¿no? Y también la activación plaquetaria, el estrés oxidativo y el proceso infeccioso. El proceso infeccioso va a generar inflamación y estrés oxidativo, y eso puede generar un incremento del riesgo eh, coronario. Ok. Esa pregunta, ¿sí? Bien, continuemos.
Entonces, ¿cuál es uno de los, no, el principal problema para la disminución del riesgo coronario, el principal, ¿no? Tenemos la arteriosclerosis. Esa es una enfermedad multifactorial, quiere decir que hay muchos involucrados en el génesis de la arteriosclerosis. Y sabemos, pues, que una de dentro de los enfermedades cardiovasculares, las enfermedades coronarias o las muertes por enfermedades coronarias o problemas cardíacos es una de las principales fuentes de muerte. La mayor cantidad de muerte está provocada por problemas cardíacos, ¿ok? Es la mayor cantidad de muerte. Ya hemos visto que las enfermedades como la hipertensión y también insuficiencia cardíaca, porque insuficiencia cardíaca, cuando hablamos del engrosamiento de la pared que genera mayor requerimiento de oxígeno, pues la insuficiencia cardíaca genera eso. Y las arritmias a la final les aumentan el ritmo cardíaco y eso va a disminuir la ventana de oxigenación coronaria y eso va a generar una disminución del aporte de oxígeno y por ende puede generar la muerte, ¿no? Entonces, por eso le decía, entonces, es una de es la enfermedad, es la mayor cantidad, que provoca mayor cantidad de muertes a nivel cardíaco, ¿no? El sistema cardiovascular. Entonces, eh, hablamos pues de la inflamación, ¿no? La inflamación que se genera, ya sean por diferentes factores. Cuando se sobrepasa el umbral de presión, de sobretrabajo de un tejido, este tejido activa mecanismos de defensa, ¿no? Activa procesos inflamatorios que realmente ya no se convierten en defensa, sino se convierten en problemas, ¿no? Y eso genera, pues, a la final de la remodelación vascular. La remodelación vascular es como hay mayor tensión, se activa, se promueve, como lo dije en la clase pasada, se promueve el aumento de la cantidad de células lisas vasculares y eso genera, eso es lo que se denomina remodelación vascular y a su vez, pues como es una respuesta inflamatoria, se van a generar mayores cantidades de moléculas inmunoreguladoras por componente de la pared vascular. Entonces, ahí es donde aparece, se supone que ya aparece una lesión aterosclerótica y se genera todo este cuadro. Mientras el endotelio esté libre, mientras el endotelio esté limpio, no hay nada. Ya cuando hay un incremento excesivo de la ingesta de lípidos, el sedentarismo, se fuma el cigarrillo y la sustancia que transporta el humo del cigarro puede generar lesiones en el endotelio. Esas pequeñas lesiones, ¿se acuerdan cuando le dije del share stress? El share stress activa mecanismos, pues el share stress se genera porque la sangre se mueve, en realidad es un torrente, pues, ¿no? Pasa la sangre, es un torrente. Y si se consumen sustancias que se van a adherir al endotelio, como por ejemplo las sustancias que transporta el humo de cigarrillo, va a generar, y entonces ahí es donde el share stress va a generar como que se lesiona ese endotelio, ¿no? Y a su vez, y eso una vez que el endotelio no está impermeabilizado, hace de que el, el colesterol se adhieran, y una vez que se adhieren, ahí se empezó, ¿no? Ahí es como, ¿se acuerdan ustedes? Para que vean eso, para que se lo visualicen, como cuando ya se puso la lesión, se adicionó una molécula, se adhirió una molécula y ahí genera que diferentes moléculas se adhieran. Acuérdense, ¿se acuerdan en química? Ustedes han hecho en química lo que es soluciones sobresaturadas, se llama, ¿no? Sobresaturadas, ¿no? Tiene la solución, está la solución, pero llega un momento en que todo está soluble hasta que le agregan un cristalito y de repente precipita, hay un precipitado grande. Mm. Es una solución hipersaturada. ¿Se da cuenta? O sea, estaba transparente, usted lo veía transparente en el beaker, lo ven transparente, y cuando le agregan
algo un cristal del mismo que está soluble, y eso como que rompe el exceso y se genera el precipitado. Así como es que de la nada empieza a formarse un precipitado. Igual es así, igual de la nada se une una estructura al endotelio, que el endotelio ya no está intacto, y luego empiezan a agregarse diferentes tipos de moléculas, especialmente los lípidos, ¿no? Entonces, eso genera pues, una respuesta inflamatoria. Y como dice acá, se cree que contribuyen al proceso inflamatorio. Entonces, además, no se olviden de que la respuesta inflamatoria genera una serie de sustancias, o sea, no solamente la primera parte de la respuesta inflamatoria está dada por moléculas circulantes. Luego se activan genes, se promueve la síntesis de moléculas inflamatorias, ¿no? Entonces, esos mecanismos genéticos, o sea, se promueve los factores de transcripción, y aquí es donde aparecen los mecanismos epigenéticos. La epigénesis no es cambio en la secuencia de los genes, sino es modificación en la expresión e inhibición de los genes. Nosotros dentro de nuestra a nivel del nuclear, tenemos factores de transcripción, tenemos factores inhibidores de la transcripción, así, porque así es, están pendientes cuando hay un exceso de la síntesis de la formación o la activación de un gen, se activan inhibidores del gen, ¿no? Pero ahí está bestial, hasta ahí está ok. Si no hubiese factores epigénicos, si estuviésemos en un ambiente óptimo, entonces no necesitamos que se modifique, que se altere la expresión genética, entonces estamos ok. Pero cuando hay situaciones en donde existen excesos, entonces ahí es donde se activan esa parte epigénica. ¿Qué hace la epigénesis? La epigénesis es lo que es metila o acetila ciertas histonas que están involucradas en la liberación de los genes. Si un gen inductor o un gen se necesita que se active un inductor porque hay un proceso que necesita un incremento de tales proteínas o tales enzimas, pero si ha sido acetilada y fosforilada, no se va a desarrollar, no va a permitir que el ADN del gen se libere y promueva, pues, ¿no? La transcripción, o que el otro que inhibe, ya no debería inhibir porque se debe permitir que ese proceso se active, pues no. La fosforilación, la activación hace que sea, que activo la parte inhibitoria, y ahí es donde se altera todo lo que es la regulación de la transcripción genética. Pero eso no es un problema genético, es un problema epigenético. Entonces vemos pues que va a haber cambios en la transcripción de la expresión génica. Como dije acá, ¿no? Estos mecanismos epigénicos cambian la accesibilidad de la cromatina por la metilación del ADN y la modificación de las histonas. Eh, Dolores epigenéticos, ya eso ya lo dije. Entonces, dentro de los moduladores epigénicos, ¿dónde van a estar expresados? La genética vascular, la inmunológica y específica del tejido dentro de la lesión aterosclerótica. Una vez que se generó el ateroma, allá en la parte interna del ateroma ya es una cosa eh, totalmente diferente a lo normal, ¿no? Ahí es donde se activa pues este proceso para tratar de revertir la respuesta inflamatoria, pero lo que se hace es incrementar la lesión, agrandar el ateroma y hacerlo cada vez mucho más grandoso, ¿no? Estos procesos epigénicos son reversibles, ¿no? ¿Y cómo se revierte? Se revierte retirando el agente que provocó el proceso epigénico, ¿no? Si el proceso epigénico se ha producido porque estamos sedentarios, construimos mucha grasa, no hacemos ejercicios, todo eso
están provocando la epigénesis de ciertos, a nivel de ciertos genes. Entonces, revertimos todo eso, por supuesto que no es inmediato, pero aumentamos el tiempo, un año, 2 años, vamos a ver que ya no se necesita que se acetile o que se metile ciertas histonas y se va a permitir que esos genes se expresen, ¿ok? Entonces, pero eso es revertible. Pero como le digo, eso es importante porque eso es gradual. Entonces, el concepto de relación epigénica está siendo gradualmente reconocido como un factor. Bueno, en realidad, la epigénesis está para todo, ¿no? Igual ¿cómo se le dio? Para el estado de ánimo, idéntico, ¿no? O sea, hay que ser siempre optimistas, como le dije en la clase pasada. Si tiene solución, ¿para qué te preocupas? Si no tiene, es igual, o sea, yo en mi tesis de doctorado encontré, cuando estaba haciendo la última parte, encontré problemas, bien, problemas que me hicieron dudar de todo lo que había hecho, que me trajo un montón. Me hizo dudar, pero llegó un momento en que me di cuenta que no podía estresarme. Entonces, simplemente, aunque parezca mentira, yo que tenía tendencia a estresarme cuando vi eso, pero momentáneamente, pero llegó un momento en que no, estaba total y completamente calmado y me decía a mí mismo, lo solucionaré, veré cuál es la problemática, por qué no me están saliendo los resultados que me salió al principio y que a la final es para alegría mía, ayer, cuando estaba trabajando, el modelo, encontré mire, para que vean, ¿ah? ¿Cuál es el problema por el cual yo no me salían mis resultados? Es que había modificado, o sea, entré a un segundo modelo en donde quería yo verificar que tenía endotelio y un grupo que le quité el endotelio. ¿Y cómo se verifica? Agregando a mi tejido, a mi baño, acetilcolina. La acetilcolina dilata porque actúa sobre el endotelio. O sea, mejor dicho, si yo lo contriño con una droga, luego le agrego la acetilcolina, si hay endotelio, baja la contracción, lo dilata rápidamente. Si no hay endotelio, se queda arriba. No relaja, pero no relaja. Y así lo hice. Y después dije, bueno, y así sé que tiene endotelio, le agrego mi droga, como lo había estado agregando, y veo que no se relaja. No, lo que ocurre es que habíamos hecho un nuevo preparado, que se había agotado lo anterior, y no lo relaja. Dios, ahí entré en crisis. Volví de nuevo al día siguiente, lo hicimos de nuevo igualito, no relajaba. Preparé nuevos extractos muy diferentes, dije de repente la temperatura, diferentes temperaturas, de repente, y justo le dije, de repente puede ser el filtrado, yo utilicé un papel de un tipo, de luego el papel de otro tipo, puede haber sido de que ha retenido, cuando es muy tupido, ha retenido las sustancias que me produjeron relajación, todo eso estaba alucinando, pero tranquilo, ya no es como antes. O sea, en realidad lo tomé como es eso. Ya voy a ver cómo lo soluciono, lo voy a arreglar, que tiene que haber un problema, porque no puede ser, pues, ¿no? Algo está que me modifica. Y ayer lo descubrimos. Pero ya justo en la mañana estaba con ese pensamiento. Igual mi asistente me dice, doctor, ¿y si es esto? Dicho y hecho. Y si trabajamos primero sin administrarle aceticolina, lo agregamos, relajaba. Clavamos todo, le agregué aceticolina para ver si había endotelio. Sí, teniendo endotelio. Lo lavo todo, quiero que se restablezca su estado basal, le agrego la droga y no se relaja. Y eso, por supuesto que fue alegría, ¿no? Pero miren cómo factores que se te escapan de la mano, por eso es la investigación, pues. Y luego ya, pero lo que yo le decía eso, ¿no? Eh, a- a- ¿Por qué viene mi expresión? Que me tranquilizó, no, o sea, estuve durante esos, menos mal, porque han sido un par de meses, que estaba, trabaja y no encontraba, pero tranquilo, porque yo decía, voy a solucionar, voy a ver la manera como lo soluciono. Así debe ser, porque también esos comportamientos de estrés modifican la parte epigénica, idéntico. Por eso es que entramos, si tenemos mucho tiempo preocupados, va a llegar un momento en que entramos en cuadros depresivos.
Ahí ya, esa alteración, pues, ya de la síntesis de neurotransmisores, de la síntesis de receptores, de la síntesis del sistema de recaptación, de la síntesis del sistema del metabolismo. Miren, una serie de moléculas se ven involucradas. Por eso, jóvenes, para mí, es un consejo, ¿no? Tranquilo, si no tiene solución, no te preocupes, y si tiene, búscala, que lo vas a encontrar. Ok, entonces ya, continuemos con esta parte. Entonces aquí vemos en este gráfico cómo es que ciertos tipos, por ejemplo, la hipometilación durante la primera replicación va a modificar la célula muscular lisa, o la hiperpigmentación de receptores, ¿no? De estrógenos también va a modificar el incremento de la dimetilmetilación. O sea, vemos ustedes cómo esas modificaciones van a generar alteración del comportamiento de las células, incrementando la cantidad de células lisas, como vemos aquí, y se pierde la uniformidad. Igual la formación de monocitos y macrófagos, igual la migración, la formación de sustancias que están involucradas en la formación de citoquinas, que la generan las citoquinas, que son respuestas inflamatorias, va a promover la migración de estos monocitos macrófagos. Aquí la vulnerabilidad de la placa, por ejemplo, igual hipometilación del DNA, y, y expresión de metataferasa en lesiones avanzadas. Pero miren, estos ya es, cuando se produce esta parte mejor, o esto, mira, expresión de la 15 lipoxigenasa por promoción de la metilación, estamos hablando de DNA, ¿no? Entonces, esto hace que se perenice este problema. Igual, ¿no? Por ejemplo, acá incremento de la síntesis de homocisteína, ya hablé de la hiperhemocitinemia, es un factor que produce problemas. Aquí vemos, pues, ¿no? Se incrementa, pero eso también, incrementar la síntesis es también una transcripción genética, ¿no? Y así por el estilo. Entonces, hay que remodelación de la cromatina mediada por el SHARE3, que no lo debería, pero en situaciones de esto, el SHARE3 ya, pues bueno, es una cosa es que el flujo sanguíneo a este lado, y otra cosa es el flujo sanguíneo, una zona heterodomatosa, pues genera turbulencia. ¿Ya? Ok, ¿alguna pregunta? Ratito, por favor, ratito. Ya, disculpen. Entonces, eso quiero, lo importante de esto, porque en realidad no es para que se memoricen, simplemente que sepan cómo es que diferentes factores que se desarrollan por el entorno, porque la epigénesis es como se adapta la replicación, tanto la inhibición como la transcripción genética, se adapta a nuestro entorno, se acomoda para darnos una mejor calidad de vida, un beneficio. Pero ustedes saben cuando estos cambios se dan por un cuadro de este tipo, lo que están haciendo es incrementar el problema, incrementar el daño. O sea, no es un equilibrio, no hay digamos, es una respuesta ante incrementos de ciertas sustancias, por ejemplo, acá el SHARE3, ¿no? El SHARE3 también, cómo promueve la remodelación de cromatina, se da cuenta. Eso quiero simplemente, esa es la idea de esta transparencia. No es que se lo aprendan, que esto, porque eso no va a venir en examen, definitivamente. Simplemente que entiendan que la epigénesis, no solamente en la aterosclerosis, la epigénesis se activa en todo nuestra vida, en todas nuestras funciones, en todas. Lo que ocurre es que en la aterosclerosis los resultados a un deterioro se van a manifestar rápidamente.
Una vez que se empieza eso, 1, 2, 3 años, ya tenemos un ateroma que ya te puso en la esquina, que ya no puedes caminar, ya no puedes respirar, como vamos a hacer ahorita, ¿no? Vamos a ver ahorita. Ahora, acá para ver los ejemplos de cómo es que empieza a acumularse ligeramente, excesivamente. Aquí, por ejemplo, todavía es la íntima nomás. Está involucrada. Aquí también tenemos la íntima, pero acá ya está involucrada en la parte subendotelial, ¿no? Ya vemos que está involucrado, ya está involucrado células musculares, ¿no? Que es esta. Ya está involucrada célula muscular, hace que se crezcan células musculares por aquí, y por acá también más células musculares, bueno, simplemente para que vean cómo es que se empiezan a degenerar este proceso, ¿no? Se hace un feedback positivo de algo que, que no debería estar ahí, pero todo el sistema hace que se mantenga, ¿no? Es como si el sistema se activa como si es necesario que se forme eso, una mala adaptación, porque eso se sigue incrementando y sigue creciendo. Aquí vamos a ver, por ejemplo, aquí, ¿no? Igual como se empieza a ver engrosamiento, igual, simplemente para que vean eso, ¿no? Y igual, ¿no? Las coronarias de cadáveres, ¿no? Miren ustedes cómo se está cerrando, engrosamiento y todo eso, ¿no? Este es una luz normal. Miren esta luz, ya casi no hay luz. Esto definitivamente produce un infarto agudo del miocardio. Este genera una angina de pecho, por eso que la persona no puede trabajar. Este también acá con hemorragia. Simplemente están viendo para que vean, ¿no? Cómo es que se daña y se produce todo lo que se provoca, se forma por la respuesta que les dije, ¿no? Una respuesta inflamatoria ante un daño del endotelio y se genera todo esto, ¿no? Aparentemente se supone que el organismo dice: "Ah, hay que hacer esto porque es así, ¿no? Para corregirlo", pero al final lo que se está haciendo es perenizando un daño, ¿no? Igual, ¿no? Aquí disminuye la producción de colágeno, etcétera, etcétera. Y para que esto simplemente es ese gráfico, ¿no? Cómo se formó el ateroma, cómo se forma colágeno encima, cómo capta las células endoteliales, cómo está la migración de las células lisas, migración de los macrófagos, que los macrófagos a este nivel ingieren, ingieren los lípidos, el colesterol, y se forman células espumosas, se agrandan células espumosas y eso hace que se acumule más grasa, ¿no? ¿Qué es la angina de pecho? La angina de pecho es un dolor u opresión precordial, la sensación de dolor en el pecho. Hay que diferenciarlo. Generalmente hay una irradiación en el brazo izquierdo. Sientes que te duele el pecho y va acompañado de malestar en el brazo izquierdo. Es importante esa asociación, porque como estamos hablando a nivel precordial y está cercano a la parte del estómago, debajo, entonces a veces dolores a nivel estomacal, como por ejemplo una, un- una hipersecreción gástrica, lo podemos confundir, como se irradia en la misma zona, podemos confundir que es una opresión o dolor precordial, ¿no? Si tenemos un dolor aquí generalmente por el pecho, en la parte baja del pecho, y no hay ningún tipo de malestar en el brazo izquierdo, simplemente es un problema gástrico o intestinal que se irradia, ¿no? No se olviden de que lo- los tejidos, los axones, los receptores de los factores sensitivos entran a la médula y los que vienen de la zona precordial van juntos con los que vienen del brazo. Por eso es que un aumento en el estímulo de la conducción de los nervios este, sensitivos del corazón estimulan los nervios del brazo. Por eso que se siente, sentimos algo en el brazo, ¿no? Sentimos un malestar en el brazo, un pequeño malestar. Entonces, por eso es, ¿no? En cambio, los
los axones sensitivos del estómago no, viajan separados, por eso que viajan por otro lado, entran por otra vértebra, a la médula por otro lado, y no va a producir estímulo de ese atrás, ¿no? Así que para que no se estén preocupando si tienen un dolor en esa zona y no está irradiado al brazo izquierdo. La principal manifestación de este tipo es la cardiopatía isquémica, definitivamente, ¿no? Otra manifestación de cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, infarto cardíaco y muerte súbita. Este desequilibrio generalmente se debe a una obstrucción ateromatosa, ya lo dijimos, hay disminución de la luz de la coronaria, disminuye el flujo coronario, disminuye el flujo de oxígeno, y sabemos porque los músculos se contraen cada segundo, ¿no? Entonces necesitan el aporte de oxígeno, y si no hay oxígeno y se sigue contrayendo el corazón, va a usar la vía anaeróbica. Y la vía anaeróbica no es eficiente, genera ácido láctico, y el ácido láctico es el que genera el dolor, ¿no? Entonces, bueno, definitivamente si hay disminución de la función coronaria, en compensación aumente la taquicardia, ¿no? La presión arterial sistólica también aumenta, por eso que se libera catecolaminas, la persona se produce pálido, sudoroso, estamos hablando de angina, estamos hablando de una angina de pecho. Si es momentánea, pues, pero si incrementa, puede llegar al infarto agudo del miocardio, ¿no? Aquí vemos, pues, ¿no? Como acá hay una obstrucción en esta zona. Si se obstruye ¿cómo se dice? El área de influencia de la irrigación, se empieza a sentir, ¿no? Ahí es donde empieza a doler. Aquí simplemente para que vean cómo se irradia, ¿no? Cómo el dolor se irradia al brazo. Hay aumento de secreciones, se libera norepinefrina, sistema autonómico simpático, produce sudoración, taquicardia y palidez, que es una característica del infarto agudo del miocardio. Tenemos tipo de angina. La angina de esfuerzo es entre comillas, la más sensible, la más sencilla, perdón. Se manifiesta luego del esfuerzo, por el frío, emociones, comida pesada, estado de ansiedad o estrés. Tenemos la angina de reposo o variante o de Prince-Metal, que se produce en reposo o mientras la persona duerme. Su causa no es obstrucción aretomatosa, sino efecto espasmogénico en el músculo liso de las arterias, ¿no? Sensiblemente es eso. Por algún motivo hay un aumento de la actividad simpática coronaria y produce vasoespasmo, y eso disminuye el flujo sanguíneo coronario. Y la angina inestable, que se agrava en el curso de un mes de las dos anteriores, crisis más prolongada y o más frecuente. El pronóstico es peor que las anteriores y su evolución es impredecible. Hay una clasificación de la Sociedad Canadiense de Cardiovascular de acuerdo a la actividad que involucra los grados o mejor dicho, la clasificación de la angina de acuerdo a la actividad que puede realizar la persona, ¿no? Grado 1, en la actividad física no causa dolor, simplemente aparece el dolor cuando hay esfuerzos extenuantes, ¿no? Rápidos o prolongados. Por ejemplo, se pone a jugar fulbito y ahí es donde empieza a sentir un malestar a nivel del pecho. Pero si camina normal, sube las escaleras, no tiene ningún problema. Solamente cuando se exige es donde aparece. El grado 2 es cuando hay una ley de limitación de la actividad física. El dolor aparece al caminar un paso normal, más o menos, camina 3 a 4 cuadras, ahí es donde ya sientes un pequeño malestar, o cuando subes más de un piso, ¿no? Si subes un piso no hay problema, subes más de un piso, dos pisos, pues ahí sientes un malestar. No se olvide que la manifestación es un dolor precordial, ¿no? A nivel del pecho. El grado 3 es una limitación importante de la capacidad funcional. El dolor se presenta por subir un piso o cuando caminas normalmente, ¿no? Cuando caminas normalmente 1 o 2 cuadras, ahí sientes también que no deberías sentir. Y el grado 4, bueno, aquí sí la capacidad es alta, el paciente tiene que estar en reposo. Si está en reposo no aparece la angina, ¿no? Eh,
Y también puede aparecer, si el paciente ya tiene problemas muy graves, el dolor puede aparecer en el reposo. Aquí simplemente para ver pues qué ocurre cuando hay un infarto, la respuesta se supone que hay una difusión miocárdica, difusión diastólica, disminuye la extensibilidad, aumenta la presión telediastólica telediastólica del ventrículo izquierdo, hay congestión pulmonar y este aumento de la tensión telediastólica del empeora la circulación de la sangre por las coronarias, ¿no? Porque un incremento de la presión telediastólica disminuye la ventana. La congestión pulmonar produce hipoxemia, la hipoxemia disminuye la presión sistémica y por ende disminuye la presión coronaria y esto promueve mayor problema, ¿no? Entonces, si es, si no es bien controlado, no es bien manejado, esto, como se convierte en un círculo vicioso, va a conducir a la muerte, ¿no? Igual, ¿no? La isquemia miocárdica aumentada produce arritmias, e igual, disfunción sistólica, disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco, hipotensión, hipoxemia, igual. Entonces, simplemente para que vean qué ocurre cuando empieza la disfunción miocárdica. Y cómo pues, se puede, el efecto de la isquemia miocárdica, por ejemplo, el dolor, ¿cómo se maneja? Dolor a este nivel con opioides, ¿no? Si hay incremento de actividad simpática por problema de la angina, hay que agregar un bloqueante de receptores beta. No solamente para disminuir la actividad simpática, sino también para bloquear la arritmia. Eh, la actividad simpática aumenta el ritmo cardíaco y disminuye la frecuencia cardíaca, pero si lo tenemos controlado, pero si no lo tenemos controlado, la disritmia aumenta esto y esto promueve la isquemia miocárdica y esto puede producir necrosis o activar los mecanismos para apoptosis. Y la apoptosis o necrosis significa daño de las células cardíacas. Entonces, aquí se trabaja con drogas trombolíticas como la aspirina, el oxígeno y nitratos. Y aquí, para evitar la eficiencia cardíaca, para mejorarlo y disminuir el trabajo del corazón, se utilizan los bloqueantes de receptores de angiotensina o inhibidores de la enzima convertida de angiotensina y tratar pues de corregirlo. Simplemente para que vean cómo es que empieza el problema. ¿Y cuál es el enfoque terapéutico de la isquemia cardíaca? La prevención primaria, ya hemos visto, reducir los factores, la disminución de los factores, o disminuirlos, modificarlos. Hipertensión, corregir la diabetes, que cese de fumar de cigarrillos, en estado menopáusico no se puede hacer nada, y corregir la dislipidemia. El paciente ya está con isquemia cardíaca pues, y está con ligera angina, pues hay que darle aspirina para evitar pues, la formación de coágulos, ¿no? Y medicarlo como una de las causas, ya hemos dicho, de esta enfermedad cardíaca coronaria es la dislipidemia y darle pues las estatinas, ¿no? Cualquiera de las estatinas que son inhibidores de la hidroximetilcotonilcoenzima reductasa. Si la angina es estable, se trata con los síntomas de la angina, es con los nitratos, ¿no? Cuando empieza a tener un dolor, toma un nitrato sublingual para promover la relajación de las coronarias y mejorar el flujo sanguíneo coronario. Y también disminuir el trabajo del corazón, por eso se le da un beta bloqueante. Sabemos pues que mientras menos latidos hay del corazón, la ventana sanguínea a nivel coronario es mayor. Significa una mayor irrigación de las coronarias. Y también los bloqueantes de canales de calcio para disminuir también el trabajo del corazón. Si la gira es inestable o hay un infarto del miocardio, la terapia tiene que ser aguda, de hecho, beta bloqueante, trombolítico, aquí sí de frente, puede ser aspirina, siempre con la aspirina, o también inhibidores de la glicoproteína 2B3A. Y bueno, esta parte de aquí, PTCA y CABG, y son procedimientos intervencionistas médicos, ¿no? No tiene que ver nada con nosotros. Y la terapia post-infarto al miocardio, hay que extender una prevención secundaria, hay daño al corazón, los YECA son cardioprotectores, pues darles YECA, mantenerse, continuar con las estatinas, los beta bloqueantes para disminuir el trabajo del corazón, la aspirina
también como el antidepresivo. Y bueno, itocoplidina es cuando, para corregir esto, al paciente se le ha puesto un stent, ¿no? Un stent es una intervención donde el médico le coloca en la coronaria una rejilla que expande la coronaria, ¿no? Y la ticlopidina evita, pues, que haya crecimiento celular en este dispositivo. Los anfetamínicos antigenosos tenemos los nitritos, los bloqueantes beta y también los antagonistas de calcio, especialmente el verapamilo y el diltiazem. El nifedipino, no, el nifedipino es para bajar la presión. Y que en cambio, los beta bloqueantes sí disminuyen la frecuencia, disminuyen la presión, la contractibilidad y aumentan la resistencia coronaria. En cambio, el verapamilo y el diltiazem, estos dos, disminuyen la función cardíaca, disminuyen la presión arterial, la contractibilidad. El diltiazem actúa más sobre el corazón y disminuye la intensidad coronaria. El verapamilo sí disminuye la presión, la contractibilidad, la intensidad coronaria, pero como actúa también sobre los vasos sanguíneos, como presión coronaria, perdón, la presión arterial, lo que hace es un efecto reflejo, ¿no? Una taquicardia compensadora. Por eso que si el paciente tiene un problema de angina o un infarto, angina especialmente, no se le puede dar nifedipino solo. Se le tiene que dar junto con un beta bloqueante para evitar la taquicardia refleja, ya sea con un beta bloqueante o con un verapamilo o diltiazem. Estos van a disminuir la función cardíaca y se va a evitar, o sea, está bien, produce disminución de la presión, disminución de la contractibilidad, disminución de la respuesta periférica, pero evitamos con un beta bloqueante o un verapamilo bloqueamos la frecuencia cardíaca refleja, la taquicardia refleja, que es contraproducente pues, en un paciente anginoso, ¿no? Aquí, dentro de todos los fármacos utilizados como antianginosos, vean ustedes, todos tienen cefalea e hipotensión, todos, especialmente la cefalea, salvo los beta bloqueantes que también intervienen en el bronquioplasma, que ya lo hemos visto anteriormente, ¿no? ¿Por qué? Porque como dilatan los vasos, igual los vasos a nivel de las meninges, y ustedes saben, tenemos receptores tan sensitivos, tan sensibles a nivel de la meninges, cuando hay una dilatación de los vasos, se activan estos receptores y promueven pues el estímulo y como que hay un peligro y eso es la cefalea. Por ejemplo, también la hipotensión. Hemos visto que bloquean pues la contracción la musculatura lisavascular y eso va a generar hipotensión. Eso es todos, ¿no? Aquí la antiglicerina es sublingual y en cambio el monoato de isosorbide y nitrato de isosorbide tienen un tiempo de vida más larga y se va pues para terapia diaria, ¿no? Esta es para, ¿cómo le puedo decir? Para situaciones de emergencia. Lo que ahorita ya vimos, ahorita ya tenemos esto, ¿no? El nifedipino puede producir edema, como vasodilata. Al vasodilatar, va a promover la fijación de líquidos a través del vaso laxo y también puede producir rubefacción e hipotensión. En cambio, el verapamilo y el diltiazem puede producir taquicardia y también bloqueo. No jamás se puede asociar un verapamilo y un diltiazem con un beta bloqueante, porque ahí sí produce un bloqueo auriculoventricular y eso sabemos que es grave, ¿no? Hay que tener mucho cuidado. Aquí las estructuras moleculares de los medicamentos, glicerina, disorbide, nitrito de amilo, molsidomida. Ya también vemos, ya lo hemos visto, ¿no? Cómo produce vasodilatación, así que ya. Acá la diferencia, por ejemplo, acá, estos promueven la formación de óxido nítrico, ya sea por nitritos, nitratos, en cambio el RSNO genera directamente óxido nítrico para activar la bonística. Eso ya lo hemos visto cómo es que evita
a la vasoconstricción. Entonces aquí los nitritos administrados aumentan los nitritos, aumenta el óxido nítrico, aumenta el eje epicíclico y promueve la desfosforilación de la cadena ligera de la miosina. Por ende, produce relajación muscular. Eso para que vean ustedes la farmacocinética, la principal característica de acción de antígenos de los nitratos, y hablamos de los beta bloqueantes. Lo que produce los beta bloqueantes, hay que tener mucho cuidado, produce broncoespasmos. Se habla de usar antagonistas selectivos de receptores beta 1, pero yo considero que habiendo verapamilo y habiendo delta-C, no debería, porque esto no es absoluto, ¿no? Hay personas que son sensibles y que le puede producir, pues, broncoespasmo, crisis asmática. Pueden producir bradicardia, pueden generar, si se utiliza en forma excesiva, puede generar insuficiencia cardíaca. En la diabetes mellitus hay que tener mucho cuidado, hay que utilizar con precaución y en la enfermedad de Raynaud también hay que utilizar los antagonistas selectivos de receptores beta 1, ¿no? Porque el beta 2 es relajante de vasos, ¿no? Los diferentes beta bloqueantes, los antagonistas de calcio que también hemos visto, ya, y acabamos esta parte. Ok, ¿alguna pregunta? Vamos a ver. Bien, tenemos un tiempito para hablar, vamos a ver. Dentro de lo que hemos visto, pues, de insuficiencia cardíaca, hemos visto que hay un problema de coagulación, formación de trombos, ¿no? Entonces aquí vamos a hablar de la farmacología de la coagulación sanguínea. Los vasos sanguíneos están recubiertos por un endotelio. Este endotelio aísla todos o sea, en este endotelio no hay ningún tipo de proteína. Sabemos que a nivel subendotelial tenemos proteínas, ¿no? Que están involucradas en el mantenimiento, en el sostén, ¿no? Del vaso. Y, y están, pues, circulando moléculas que están involucradas en mantener la integridad de los vasos, ¿no? Entonces, uno de los principales mediadores en el control de este tipo de problemas es las plaquetas, ¿no? Las plaquetas cumplen diversas funciones biológicas. Una de sus funciones es que se adhieren a proteínas de la célula endotelio. Cuando no hay endotelio, hay proteínas, ¿no? Estas proteínas puede ser el factor de von Willebrand o puede ser otro tipo de proteínas, integrinas o colágeno. Todas esas proteínas que son